Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan regresó del extranjero y fue recibido entre lágrimas. ¿Qué sucedió exactamente en el aeropuerto? La noticia ha sacudido el mundo del espectáculo. Halil İbrahim Ceylan, el galán que ha conquistado millones de corazones con su actuación, regresó a Turquía después de una prolongada estadía en el extranjero. Lo que nadie esperaba era el recibimiento emocional y cargado de lágrimas que tuvo lugar en el aeropuerto de Estambul. Todo comenzó cuando los rumores sobre su regreso comenzaron a circular en redes sociales. Las fans, que han seguido cada uno de sus pasos, organizaron una emotiva bienvenida. Pero lo que parecía ser una simple reunión de admiradoras se transformó en una escena conmovedora cuando se descubrió que entre las personas que lo esperaban estaba su madre, a quien no veía desde hacía más de un año. «Hijo mío, por fin estás aquí», exclamó su madre entre lágrimas, abrazándolo fuertemente. Halil, visiblemente conmovido, no pudo contener las lágrimas. «Te he echado tanto de menos, mamá». «No sabes cuánto necesitaba esto», dijo el actor mientras intentaba mantener la compostura. Las cámaras captaron cada instante del reencuentro. Las imágenes rápidamente se volvieron virales en Instagram y TikTok, generando miles de comentarios. «Este es el Halil İbrahim Ceylan que amamos, sensible, humano, real», comentó una seguidora en redes. Lo que llamó aún más la atención fue la reacción de las fans presentes. Muchas no pudieron contener las lágrimas, algunas incluso coreaban su nombre mientras le entregaban cartas, flores y pequeños regalos. Halil, siempre cortés y cercano a su público, se detuvo a saludar una por una, agradecer los obsequios y tomarse selfies. Pero lo más impactante del día fue una declaración inesperada. Una periodista se acercó y le preguntó: «Halil, ¿qué se siente regresar con tanto amor?». A lo que él respondió con sinceridad: «No me lo esperaba. Pensé que este recibimiento sería más sencillo, pero ver a mi madre y a tantas personas que me quieren. No tengo palabras. Es uno de los días más emocionantes de mi vida». Se especula que su viaje al extranjero estuvo relacionado con nuevos proyectos profesionales, posiblemente una serie internacional. Sin embargo, Halil prefirió no dar detalles, todo a su tiempo. «Ya compartiré con ustedes lo que viene, pero por ahora quiero disfrutar este momento con mi familia y mis fans». La escena ha generado una oleada de apoyo y admiración. Diversos programas de televisión hablaron del tema, y muchas celebridades también comentaron la noticia. Entre ellas, la actriz Özge Yaz escribió en su cuenta de Twitter: «Halil siempre fue un hombre de corazón grande. Verlo así nos recuerda lo importante que es la familia». La emotiva llegada de Halil İbrahim Ceylan no solo conmovió a quienes estaban en el aeropuerto, sino que también desató una ola de comentarios en redes sociales. Los hashtags #bienvenido Halil y #Halil İbrahim Ceylan volvieron tendencia en cuestión de horas, con miles de fans compartiendo sus propias emociones, fotos del encuentro y mensajes de cariño. Pero lo que parecía un emotivo reencuentro pronto se transformó en un fenómeno mediático. Las imágenes del abrazo con su madre no tardaron en aparecer en los noticieros principales del país. Incluso canales internacionales dedicaron segmentos especiales al regreso del actor, quien ha sido considerado como uno de los artistas turcos con mayor proyección internacional en los últimos años. Al día siguiente, Halil compartió una historia en su cuenta de Instagram, una foto de su madre sonriendo, con la frase «el mejor abrazo de mi vida». Esta simple publicación alcanzó más de 1 millón de me gusta en menos de 12 horas, generando aún más expectativas sobre lo que vendría. Una fuente cercana a la familia reveló que tras su llegada, Halil se dirigió directamente a la casa donde creció, en el barrio de Üsküdar. Allí, lo esperaban algunos familiares, amigos de la infancia y vecinos. Organizaron una pequeña reunión familiar en su honor. Según testigos, fue un momento lleno de risas, recuerdos y anécdotas. El actor se mostró agradecido y nostálgico. «No importa cuán lejos viajes, volver al lugar donde todo comenzó tiene un sabor especial.
Aunque muchos periodistas intentaron obtener declaraciones más precisas sobre su estancia en el extranjero, Alil se mostró cauteloso. Algunos medios sugieren que podría haber estado filmando en España o incluso participando en una producción de habla inglesa, lo que marcaría un gran paso en su carrera. Una fuente del entorno de la industria audiovisual confirmó que una importante plataforma de streaming está interesada en un proyecto protagonizado por él. Sin embargo, todo sigue siendo especulación. Días después de su llegada, Alil fue visto en el set de una conocida telenovela turca, donde antiguos compañeros de elenco lo recibieron con aplausos. Aunque no forma parte del elenco actual, su visita fue interpretada como una señal de un posible regreso. Las cámaras lo captaron abrazando efusivamente a algunos de sus excompañeros, e incluso bromeando con el director. «Solo vine a saludar, pero quién sabe», dijo sonriendo, lo que desató aún más. El mundo del espectáculo turco no tardó en reaccionar. Actores, actrices y músicos expresaron públicamente su alegría por su regreso. El cantante Berkay escribió en Twitter: «Alil tiene una energía única. Es bueno tenerlo de vuelta». Mientras tanto, la actriz Demet Özdemir comentó en una entrevista: «Siempre admiré su autenticidad. La forma en que». Durante una transmisión en vivo improvisada desde su cuenta oficial, Alil respondió a cientos de preguntas. Aunque evitó hablar sobre proyectos concretos, hizo una promesa clara: sea lo que venga, ustedes serán los primeros en saberlo. Siempre he dicho que sin ustedes, nada de esto tendría sentido. En ese mismo en vivo, fue interrumpido por su madre, quien le trajo un té caliente. El momento espontáneo causó ternura entre sus seguidores. «Quédate con quien te mire como Alil mira a su madre trayéndole té», escribió una fan en los comentarios, recibiendo miles de likes. Días más tarde, Alil publicó una carta abierta en sus redes. El texto, escrito de puño y letra, fue escaneado y compartido como imagen. En ella, expresaba: «Queridos amigos, a veces la vida nos lleva lejos, no solo en distancia, sino también en tiempo, experiencias y emociones. Pero regresar y sentir tanto amor me ha hecho comprender que el verdadero hogar no siempre es un lugar, sino las personas que lo habitan. Gracias por estar ahí, por no olvidarme, por hacerme sentir tan querido. Con amor. Alil Ibrahim Ceyhan». Aprovechando su popularidad renovada, Alil anunció que estaría colaborando con una fundación infantil que apoya a niños sin hogar. Parte de los ingresos generados por sus contenidos digitales serán destinados a esta causa. «La fama no tiene sentido si no sirve para hacer el bien», declaró. Además, según algunos medios, está preparando un libro autobiográfico donde narrará pasajes inéditos de su vida, incluyendo su infancia, los inicios difíciles en el mundo de la actuación y las experiencias que marcaron su personalidad. Finalmente, el programa Noche Estelar anunció una entrevista exclusiva con el actor. El anuncio fue acompañado por una breve promo donde Alil aparece caminando por un bosque, con mirada reflexiva y música suave de fondo. «Todo lo que nunca dije, hasta ahora», se lee en pantalla. Los fans ya cuentan los días para verla, convencidos de que el regreso de Alil Ibrahim Ceyhan no es solo el de un actor, sino el de un símbolo de cercanía, humildad y fuerza emocional. ¿Qué opinas tú de esta conmovedora bienvenida? ¿Te emocionaste como nosotras? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te tocó del regreso de Alil. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna novedad del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.